Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Santiago Pérez, con quien vamos a conversar sobre algunos estudios de opinión pública recogidos obviamente por algunas empresas que él ya nos va a indicar. Queremos saber algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuánto conocen del tema del COVID, qué hábitos, por ejemplo, tiene la población y algunas otras cosas para poder saber cómo está la opinión pública sobre este tema. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Solamente pido unos segunditos nomás para poder establecer bien las comunicaciones. Claro, con gusto, Santiago. Bueno, lo Sí. que quisiéramos preguntarte es más o menos qué se conoce sobre lo que opina la gente del COVID-19, qué hábitos, por ejemplo, han cambiado en el aislamiento, en la cuarentena, y obviamente qué espera la gente como consecuencia de lo que pueda suceder luego de salir de la cuarentena, ¿no? No sé si ahí me estás escuchando. Sí, 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 pero ahí te veo al revés. Ahí por ahí estamos bien. Ahí, ya. Sí. No sé si allá me escuchas, Santi. Hola, hola. Hola, Santiago, ¿me escuchas? sí, gracias. Sí, lo escucho, pero se me perdió la comunicación de video. Un momentito, por favor. ¿Estamos bien con el audio en este momento? Sí, 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 Santiago, se te ve muy bien y Sí, ajá. se te escucha también bien. Ya, Ya, muy bien, listo. Listo, disculpan no, tranquilo. por bueno, quería comentar lo siguiente y quería poner en consideración de parte de Clima Social, quienes hacemos esta firma, hemos realizado distintos estudios de opinión pública a lo largo de este tiempo y ahora se ha vuelto un reto que es al mismo tiempo exigente, pero también muy interesante, en el sentido de que nosotros nos vemos en la obligación ahora de tener un sistema de levantamiento que permita tomar en consideración esta situación de la cuarentena, del aislamiento en el que estamos viviendo todos en este momento. Nuestros encuestadores no pueden llegar a los hogares de manera presencial directa y obviamente también por respeto a las personas y también por el cuidado que debemos tener todos, se vuelve una situación que es especial y es un reto grande para nosotros como investigadores sociales. La red WAPOR, que es la Asociación Mundial de Investigadores de la Opinión Pública, nos hizo un llamado a sus miembros. Clima Social somos miembros de la red WAPOR a plantearnos que el reto de indagar en la población de nuestros respectivos países acerca de cuáles son las opiniones, las percepciones y el grado de conocimiento que tiene la población sobre esto. Siempre estamos escuchando en los últimos tiempos bastante información acerca del número de contagiados, de cuáles son las medidas, de los anuncios de las autoridades, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que cómo está viviendo? ¿Qué es lo que está pensando en este momento? Y nos parece que este es un reto muy importante. Las opiniones, la cantidad de reacciones que ha habido por parte de los miembros de esta red, de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, ha sido abrumadora, porque tenemos una cantidad de estudios y de investigaciones que están en este momento colgándose en la red.
de todas partes del mundo. Y nosotros queremos presentar solamente un breve resumen de algunos de los estudios que ya están disponibles y que obviamente después podemos compartir a través de una presentación con los links de los países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que queremos presentar en este momento, un pequeño resumen de los países Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, México, Chile, Bolivia y también Ecuador, que es algo que nosotros hemos hecho. Ok, listo, entonces, pero a ver, esta percepción, ¿cómo lo hicieron este estudio? Como tú dices, obviamente no pueden salir, pero ¿cuál fue la metodología que ocuparon? Sí, en cada uno de los países los miembros de la red utilizaron una metodología específicamente, ¿no? En algunos casos estamos hablando de encuestas telefónicas, en otros casos estamos hablando de encuestas online y en algunos casos también de metodologías un poco mixtas que lo voy a explicar a continuación. Quisiera consultarte, César, si es que por orden, si quieres, vamos haciendo un repaso país por país, unos 2 minutos para cada uno de los países que tenemos. Vamos, hagámosle así. 10 minutos, ¿sí? Sí, hagámosle, no hay ningún muy problema. bien. Entonces empiezo por, solamente les insisto, esto es un tema que solamente abarca Latinoamérica, los países latinoamericanos, porque hay bastante más información disponible de otros lugares del mundo, en otras lenguas inclusive. En Colombia, la empresa Polimérica realizó un estudio entre el 27 y el 31 de marzo. Fueron entrevistadas 1.821 personas a través de una encuesta telefónica. En ese momento, estamos hablando ya de algunos días, ¿no? Hace más de 10 días, 15 días en realidad, lo que tenía y lo que había encontrado la empresa es que en Colombia el 8 de cada 10 tenían ya un nivel de conocimiento acerca de la existencia del COVID-19. Que otras cosas importantes y que las voy a pasar rápidamente en vista de la cantidad de información que tenemos en este momento es que un 38% dice que ha perdido el empleo, el 90% que está siguiendo las recomendaciones sanitarias, un 41% de los colombianos según esta encuesta se quedó sin pagar los servicios públicos, solamente un 24% de las personas que se encuentran en aislamiento hacen ejercicio físico dentro de su hogar. Cosas muy duras, muy difíciles. En Colombia hay una sensación de preocupación que ha hecho que también se incremente un poco estos sentimientos de xenofobia contra algunos extranjeros, principalmente contra los venezolanos. Y sin embargo, hay unos aspectos positivos que destaca la gente y eso lo vamos a ver en otros estudios que tiene que ver que esta ha sido una oportunidad para fortalecer la unidad familiar. Y para terminar, en cuanto a la confianza, el apoyo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está por encima del 80%, mientras que el apoyo al presidente Iván Duque está un poco por debajo del 60%. En cuanto a su gestión, a su desempeño como en el actual momento. Voy a pasar a Paraguay, porque tenemos bastante información. Equipos Consultores es la firma que realizó entre el 21 y el 22 de marzo una encuesta que denominan sobre bienestar emocional. Fueron entrevistadas 1.110 personas. Interesante que ellos hablan de una comparación de la encuesta que habían realizado entre el 2019 más o menos en las mismas fechas, febrero-marzo del 2019 versus lo que está ocurriendo ahora en el 2020 en las mismas fechas. Actualmente se siente triste el 32%, deprimido el 23%, se siente solo el 20%, se siente preocupado el 67%, estresado el 46%. Y lo que vemos es que en todos los casos estos sentimientos de preocupación, tristeza, depresión, soledad y preocupación, como dijimos, de estrés,
han crecido más de 20 puntos con respecto al año anterior. Y también algunos otros indicadores de salud emocional, por ejemplo, el hecho de que se sienta tranquilo, lleno de energía al momento de levantarse, feliz, disfrutando de la vida, todos esos han tenido un decrecimiento de hasta un 30 puntos. Sin embargo, no se puede decir que la gente esté en Paraguay completamente pesimista. Se siente bien consigo misma, algunos se sienten optimistas. Entonces, han crecido lo que ellos llaman, se ha expandido el sentimiento de tristeza, una percepción de la sociedad en riesgo, pero la fortaleza personal se mantiene en pie, en el caso de este estudio que tenemos de Uruguay. Me mencioné mal al momento de decirles que se trataba de Paraguay, es en realidad de Uruguay. Es un estudio muy interesante que se denomina de bienestar emocional. En el caso de Perú, la encuesta Datum hizo una encuesta entre el 20 y el 24 de marzo. Fueron entrevistadas 410 personas en una metodología que se denomina encuesta en panel online. Es decir, que se pone un formulario en la página web y se permite a las personas que entren para que puedan responder. O sea, como vemos, no es la misma metodología siempre, ¿no? Claro. Se sienten los peruanos preocupados, 64%, aburrido, el 32%, estresado, el 31%. Un 70% de los peruanos dice que ya no pudo continuar trabajando o estudiando desde casa. ¿Qué hace en la casa? Se le pregunta, ¿no? 36% limpiar, ver películas el 73%, cocinar el 71% y hacer alguna actividad de entretenimiento en familia 48%. El 41% de los peruanos dicen que al momento de realizar la entrevista, que era entre el 20 y el 24 de marzo, ya tenían problemas de abastecimientos de comida. Un 88% está consciente o se manifestó consciente de que el aislamiento se va a prolongar y un 92% cumple el aislamiento social. Se ha dicho que la población peruana es una de las que mejor ha respondido a los llamados. Probablemente tiene que ver un poco por la confianza en el gobierno también. Uh-huh. ¿Hay mediciones de sí. cómo está la popularidad del gobierno peruano? Sí, no en este estudio, pero hemos revisado algunos otros. Hay un apoyo a lo que está haciendo el presidente Martín Vizcarra. Hay una medida muy importante que es una transferencia que se va a hacer directamente a las familias y que eso va a ayudar de una manera sustancial para poder sostener el aislamiento. Y además el presidente Martín Vizcarra tiene un protocolo por el cual él se comunica todos los días a las 12 del día con todos los ciudadanos a través de una cadena. Lo hace muy bien, transmite bastante seriedad, bastante solvencia, y es interesante que en el caso de Perú han logrado que todas las señales estén bien alineadas. El gobierno, los voceros del gobierno no se contradicen entre ellos, están bien organizados y eso ha sido algo positivo. También los peruanos mencionan que este tema, ¿no?, de que lo positivo es que un 53% dijo podemos disfrutar más entre la familia, los amigos, un 46% tiene más tiempo para uno, un 32% se dedica a un hobby más que antes y un 26% también mencionó que está ahorrando dinero. Paso en el caso de, ahora sí, Paraguay, entre el 27 y el 1 de abril, Multitarget hizo una encuesta que es diferente a las otras que hemos mencionado. Se denominan las metodologías CATI y CAWI. Esto se trata de una encuesta telefónica asistida por un ordenador, es decir, que es algo así como que te llama a la casa, algo así como un robot. Lograron entrevistar 450 personas entre esas fechas.
eso hace que un poquito no sean tan comparables los datos, además las preguntas no son iguales. El 99.6% de los paraguayos dijeron que conocían acerca del COVID-19, el 40% indicó tener mucho temor, el 45% un temor moderado y el 15% poco temor. Un 48% dijo que confía mucho en el gobierno nacional, el 6% dijo que no confía nada en el gobierno nacional, 9 de cada 10 aceptan medidas económicas, medidas de restricción y sanitarias. Otra cosa que está ocurriendo y vemos en los otros estudios es que la institución o la organización que genera menos aceptación en su actuación son los empresarios, en el caso de Paraguay, por lo que estamos viendo, ¿no? Por sus comportamientos. Entonces, esa es una reflexión ahí, ¿no? Pero es aquí en Paraguay donde aparece eso, ¿no? Porque Colombia y Perú no le topan el tema de los empresarios, pero acá sí hay una desconfianza en el sector empresarial. Sí, así es. Y vamos a ver, y uno de los estudios más profundos y uno de los más interesantes también es el que se hizo en Chile. Es el programa Pulso Ciudadano de la empresa Activa. Realizó 1.851 entrevistas online entre el 20 y el 26 de marzo, una fecha porque tengo que confirmar. Entonces hicieron algo que denominan el tracking, es decir, fueron viendo cómo cambia el comportamiento desde el inicio hasta el final. Fue creciendo el que estoy muy preocupado por lo que pasa con el COVID, del 19% que en donde empezó el 16 de marzo hasta el 60% el 30 de marzo. Fue incrementando el conocimiento, la preocupación, y fue incrementándose también el nivel de personas que dicen que están muy informadas, del 30% el 16 de marzo al 52% el 30 de marzo. Para el 81% de los chilenos, Chile no está preparado para enfrentar la epidemia. Había empezado ese factor en 67% y luego pasó al 81%. El gobierno chileno es uno de los más cuestionados por sus ciudadanos. Él no ha reaccionado o ha reaccionado lentamente, dice el 70%. Ninguna de las instituciones públicas, en el caso chileno, tienen una calificación positiva. Eso es muy notable, ¿no? Ni el Senado, ni el Congreso, ni el gobierno, ni las autoridades sanitarias, ni el Ministerio de Salud. Solamente hay una autoridad que es la presidenta del Colegio de Médicos, que es obviamente una autoridad civil, una institución civil que es la que tiene un poco más de respaldo. 7 de cada 10, los hábitos de cuidado y de higiene para evitar el contagio subieron de 3 de cada 10 a 7 de cada 10 en el periodo que analizan. En el caso de Chile también hay una cosa muy fuerte que ocurrió porque hubo un dictamen de la Dirección del Trabajo en el que se exime a los empleadores del pago a los trabajadores. Y eso tiene un rechazo de 7 de cada 10 entrevistados en esta encuesta. Tampoco los chilenos están muy dispuestos a aceptar el toque de queda. El 40% dijo que está en desacuerdo con el toque de queda. El 51% considera que no es efectivo el toque de queda, y eso se debe a la falta de confianza en el gobierno, en las instituciones. Venían de una conmoción social desde octubre. Entonces, obviamente, cuando ya vino esto del COVID, pues la gente igual no va a confiar en el gobierno, y menos si toman ese tipo de medidas antipopulares, ¿no? Sí, y ningún líder tiene credibilidad. Eso es algo muy fuerte de lo que está ocurriendo en Chile.
Inseguridad, miedo, angustia son los sentimientos que manifiesta la gente en su respuesta a la encuesta. Lo que le piden al gobierno es que impida los despidos de trabajadores, que no suban los precios de los productos básicos y que no bajen los sueldos. Entonces es sumamente fuerte, ¿no? Este hallazgo de ver cómo en esta sociedad chilena, en donde supuestamente era este modelo del neoliberalismo, las personas se sienten absolutamente desprotegidas. Para terminar este repaso, en Bolivia, es una encuesta que se realizó en marzo y abril, que no especifica las fechas exactas. Es una encuesta que un poquito es la que, en mi opinión personal, obviamente tiene la menor fuerza metodológica. Solamente dice que se hicieron 3 olas de 600 casos cada uno, pero no explica cómo lo hicieron. El 86% de los bolivianos considera al COVID-19 como una alta amenaza. También están con temor el 79%. Están seguros que esto es una crisis que recién comienza, dicen los bolivianos, y que puede ser que concluya hasta junio, dice así el 75%. Un 74% de los hogares se encuentran apertrechados con alcohol y con barbijos, que son las mascarillas, ¿no? Un 91% siente que tienen suficiente información, y aproximadamente 7 de cada 10 consideran adecuada la actuación de su gobierno, aunque la perciben demasiado lenta, así lo dice el 51%. Los hogares cumplen con la cuarentena en un 88%, y el índice de confianza del consumidor se ha desplomado a su valor más bajo en 10 años. En el caso de Bolivia, tenemos, si bien sabíamos que en los anteriores años este índice de confianza al consumidor era bastante alto porque los bolivianos percibían que su situación económica estaba bien. Ahora esto ha caído de una manera muy fuerte, ¿no? El tema de la suspensión de las elecciones también no ha impactado en alguna parte del estudio que tú nos relatas de Bolivia, porque ellos están ahorita con una suspensión de las elecciones presidenciales. Y obviamente al tratar de medir la actuación de la presidenta de facto, la señora Añez, pues obviamente le califican de lenta, pero sobre las elecciones no hay alguna medición, alguna cosa. ¿Qué opina la gente sobre ese tema? No sé, no lo menciona este estudio, por eso es que me parece que es de los estudios mencionados, es el que es un poquito más débil, más flojo en cuanto a su metodología. Siento que falta un poco de información y que probablemente no está reflejando una información más actualizada. También porque hay que entender un poco que en Bolivia hay una porción de la población muy importante que es población indígena campesina y que no necesariamente es fácil de contactar a través de estos medios electrónicos. Entonces yo dejaría como en que suspenso realmente ahí queda todavía una gran incógnita. Y si me permites, vamos a pasar al Ecuador. Por favor. Entre el 8 y el 13 de abril, Clima Social, la firma que yo dirijo, realizamos un número de entrevistas telefónicas. No es una encuesta representativa porque no alcanzamos todavía, porque estamos en este momento levantando información, no alcanzamos todavía ni las 100 entrevistas telefónicas, y es porque hemos adoptado una metodología en vista de que la población está un poco cansada de recibir llamadas de los call centers, de las tarjetas de créditos, de los bancos, de las telefónicas. Entonces le pedimos a las personas que primero se registren previamente antes de nosotros realizarles la entrevista.
Entonces difundimos a través de las redes sociales un formulario para que las personas se inscriban. Entonces las personas que se inscriben para realizar la entrevista reciben una llamada telefónica. Y esta llamada telefónica, más que una encuesta, es una entrevista. No es un instrumento tan cuantitativo, es un poco más cualitativo. Entonces, hemos hecho llamadas a personas de Azuay, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Orellana, Carchi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas. En Guayas nos resultó sumamente difícil, la población está muy reacia, y podríamos decir que esta es una entrevista cualitativa que recoge información de todas esas provincias, excepto Guayas. Y por eso es que marco esos límites de esta investigación, en la que todavía realmente nos queda por saber qué está pasando en Guayaquil. Claro. Y que sabemos con toda la complicación que tiene, ¿no? Esto es la media de edad es de 41 años y las personas que respondieron a la entrevista son unas personas que tienen un nivel de instrucción superior, 71% tiene instrucción superior. Entonces vemos que no es exactamente el reflejo de la población general, ¿no? Un 60% dijo que tenía trabajo antes de la emergencia. De este 60% de los que tenían trabajo, indicaron de estos 4 de cada 10 que antes tenían trabajo, indicaron que su empresa actualmente está cerrada, y otros 4 de cada 10 dijeron que está solamente funcionando parcialmente. El 36% de los entrevistados dijo que está realizando teletrabajo, 7% trabaja en la casa a través de confecciones, manufacturas y otros, y el 57% de los entrevistados actualmente no trabaja. Una buena porción indicaron que no tienen ningún tipo de ingresos actualmente, y un 46% dice que se está consumiendo sus ahorros. Esto es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta situación y esta situación externa y estas condiciones objetivas, la subjetividad, ¿cómo está funcionando? Estoy preocupado, 6 de cada 10, estoy tranquilo, 1 de cada 10, tengo esperanza, 2 de cada 10, siento temor, 1 de cada 10. Entonces, sumando los que expresan sentimientos positivos, son 3 de cada 10, y los que expresan sentimientos negativos, 7 de cada 10. Un 87% dijo que ha permanecido todo el tiempo en la casa, y la familia también. Sin embargo, 4 de cada 10 reconocen que el día de ayer tuvo alguien que salir de la casa para compras, para cualquier cosa, ¿no? Todos los entrevistados consideran que es necesaria la cuarentena. En este sentido, más o menos la media de convivencia es de 3.5 personas por cada vivienda que comparten la cuarentena. Y también las personas, igual que los otros estudios que hemos mencionado, 9 de cada 10 dijeron que tienen una buena relación con las personas con quienes comparten la convivencia, mencionando entre otros estos temas de tener un poco más de tiempo para estar con la familia, compartir y tener tiempo para uno mismo. Entonces, sin embargo, también, si bien hay muchas personas que nos dijeron que todavía están dispuestas a estar en la cuarentena más tiempo, casi 3 de cada 10 dijeron que no podrían aguantar más de 15 días. Otra cosa importante en el caso del Ecuador, dadas las cifras que se han divulgado oficialmente y las proyecciones que se están haciendo, evidentemente esas proyecciones de las cifras que nosotros estamos conociendo son irreales, son inexactas. Fíjense en que 3 de cada 10 personas que nosotros entrevistamos conocen familiares, vecinos o amistades que han sido contagiadas con el COVID-19. 3 de cada 10. Entonces, eso nos habla que
la cifra de contagios es muchísimo mayor. No, yo no me voy a meter en decir si son 5, 10, 20 o lo que sea, sino que lo que sabemos es que mucha gente conoce de personas contagiadas. Claro, es lo que hemos comentado en algunos programas, ¿no? O sea, ya nos hemos dado cuenta que las cifras que maneja el gobierno, pues obviamente no están apegadas a la realidad. Y nosotros estamos viendo que hay un montón de gente conocidos de nuestro círculo que o ya tiene o lastimosamente ya falleció. Entonces, las cifras para nosotros obviamente son diferentes, ¿no? Y ahí está una de las cosas, son 3 de cada 10, o sea, ya es preocupante. Sí, así es. Y recalco que este es un estudio en el que no pudimos hacer entrevistas a guayaquileños, Exactamente, y faltan pero ellos. todos los que tenemos amigos o familiares guayaquileños sabemos que prácticamente toda una generación se fue. Exacto. Una generación de guayaquileños destacadísimos, distinguidos, que fueron arrasados, ¿no? Yo diría que este va a ser una época en la que vamos a tener que constituir un memorial en homenaje a todos esos guayaquileños que fueron extraordinarios, que fueron personas tan importantes de la segunda mitad del siglo XX y que hemos visto fallecer en estos días. Muchos casos, ¿no? Claro. Es muy, muy fuerte lo que está ocurriendo. Es triste, es fuerte y también pues ahí quisiéramos ver si dentro de tu entrevista preguntabas también cómo perciben al gobierno nacional o a las autoridades. Sí, solamente 3 de cada 10 dijeron que consideran que las medidas que ha implementado el gobierno nacional son las adecuadas, que contrasta totalmente con respecto a cuando comparamos a las medidas que establecen los municipios. El Claro. municipio de Quito principalmente, donde tenemos una mayor cantidad de entrevistas, tiene un respaldo de más de 8 de cada 10. Y cuando les pedimos a las personas que nos digan de un listado de personas que le ofrecimos, quién cree que considera el líder mejor preparado para conducir al país en este momento, el actual presidente Lenín Moreno no tuvo ni una sola mención, 0. Yeah. Fueron mencionados, no voy a decir exactamente los valores porque hemos dicho que esta es una encuesta que no tiene representatividad estadística, pero entre otros fueron mencionados Jorge Yunda, Rafael Correa. Entre los que tienen mayor número de menciones, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que esta es una encuesta que se realiza a este segmento de la población, que no queremos sacar ninguna conclusión que proyecte para el resto de la población. Es una población que estuvo dispuesta a responder a esta entrevista, pero también sabemos que hay una mayoría silenciosa que está por detrás, a la que es muy difícil llegar con los estudios estos online y que tenemos que inventar nuevas formas, ¿no? Claro, obviamente no se tiene la certeza, pero nos da una imagen de lo que de lo que está pasando, pues obviamente. ¿Algún otro dato, mi estimado Santiago? Sí, y también una conclusión a propósito de todo lo que hemos visto. La gente en el caso del Ecuador se comunica, y es la primera vez en mi vida que en un estudio veo que el Facebook le supera a la televisión. Las personas se conectan por Facebook, 8 de cada 10 se informan, ¿no? Luego le sigue la televisión, obviamente, 7 de cada 10. Nos desconectamos un momento de Santiago. No, ya estamos. Y también hay una cosa que es interesante que está funcionando ahora, lo que me cuentan los amigos. Ya. Ese es un mecanismo por el cual 5 de cada 10 dicen que se están informando. Y también otros mecanismos que pensábamos que ya estaban en extinción, como por ejemplo el perifoneo, otros mecanismos más directos de comunicación. 4 de cada 10 dicen que se están informando de esa manera. Algunas conclusiones. Me parece que en el periodo en el que se analizan estos estudios, se realizan estos estudios en toda Latinoamérica,
pasamos de una falta de conocimiento y una inclusive despreocupación de la población a un conocimiento casi total. Todos están conscientes del COVID-19, por un lado. Todos se han encargado de informarse, casi todos, y muchísimas personas se han preocupado. Primer punto. En segundo lugar, vemos que las condiciones laborales y económicas se han deteriorado en todos los casos. Para todas las familias, para todos los países, en todas las sociedades tenemos un deterioro de las condiciones laborales y económicas. Pero ahí viene la paradoja y lo más interesante, me parece, de todo esto, podemos encontrar que este grado de fortaleza individual y familiar, sobre todo familiar, unión familiar, el haber tenido la oportunidad de parar, tal vez, ¿no?, un poco de la dinámica esta monstruosa que nos implanta este sistema en el que tenemos que en la mañana pegarnos una ducha y salir masticando el pan casi que para salir a trabajar inmediatamente, y tenemos una vorágine en el día a día y en el que llegamos en la noche solamente a ver un poco de televisión, a dormir, y el día siguiente lo mismo. Eso nos ha cambiado y eso ha hecho que nuestro entendimiento y nuestra certeza de ciertas cosas se afiance. Estamos más cerca de nuestra familia, de nuestros hijos. Y también más despiertos y menos proclives a dejarnos engañar, y eso creo que tienen que entender todas estas tarjetas de crédito y bancos que nos andan queriendo engatusar con planes de pagos y cosas por el estilo. La gente no se va a dejar engañar tan fácilmente, igual tampoco de los políticos que andan ahí faranduleando, tomándose las fotos y todo esto. Yo creo que la gente en aislamiento, desconectada unas de otras, ¿no es cierto? Al menos aisladas las personas unas de otras, nos encontramos despiertas y en contacto unos con otros. Podemos ver que la situación de un país latinoamericano a otro se parece mucho. Y no es que nos hablamos, ni nos vemos, ni sabemos nada de lo que está pasando en Paraguay ni Uruguay. No tenemos noticias, pero la situación es bastante similar. Y es un poco, claro, obviamente también, y la otra conclusión final a la que quiero llegar es que esta es una, ¿cómo se dice?, una tabula rasa. Me parece que todo este sistema, este tinglado de organización política, de partidos políticos, de liderazgos, va a ser barrido, porque hay unos que se han desempeñado un poco mejor que otros, pero creo que les hemos visto también en el fondo de su espíritu y de su desempeño. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo les veo a algunos funcionarios que dicen que se desgañitan de la mañana a la noche, que dicen que no duermen trabajando y atendiendo a no sé qué, y tienen una confianza nula. Y nadie les ve, pues, porque nadie les ve. O porque nadie les cree también, claro, ¿no? Porque la fuente, el origen de su mandato es nulo, está viciado. Y me parece que en este punto de la vida eso ya no tiene vuelta atrás. Ya les vimos al fondo de los ojos lo que son verdaderamente. Y eso es lo que está ocurriendo, me parece, en muchos países latinoamericanos. La gente ya no se deja meter. Claro, y esto también tiene que ver mucho con lo de los medios tradicionales, ¿no? Mientras vemos en redes, por ejemplo, esto se propagó el tema de los cadáveres, del mal manejo en Guayaquil, mientras los medios de comunicación no decían nada, siguen entrevistando a los funcionarios, pero no daban una solución hasta que esto se desbordó, pues obviamente, y por medios internacionales y por las mismas redes sociales se dio a conocer todo este problema que está viviendo Guayaquil. Pues también creo que eso también les quita mucha confianza, ¿no?, a las autoridades. Sí, así es, sí. En buena hora que haya ocurrido también. Yo creo que ha despertado la ciudadanía. Es tan paradójico, ¿no? Ha despertado en aislamiento.
ha despertado en cuarentena. Yo creo que es porque más hay, es como tú bien dices, hay ese tema de poder reflexionar un poquito más entre quién te está diciendo la verdad y quién no. Sí, ajá. Y del lado de dónde estás y de quién, de parte de quién estás. Y creo que ahora es mucho más transparente esto de dónde, en dónde estás y desde dónde trabajas. O sea, si puedes tomarte la foto, puedes andar faroleando por donde quieras, ¿no? Por los hospitales, poniéndote la mascarilla y todo eso, pero ¿en dónde estás? ¿Quién? Y esa es la gran pregunta que le hace la gente, ¿no? ¿A quién respondes en el fondo? O sea, te puedes tomar la foto, puedes andar ahí bailoteando en los hospitales y haciendo medidas, pero realmente de parte de quién estás en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la línea de corte que hacen los ciudadanos para establecer si es que confían o no confían en una autoridad. Y evidentemente lo que vemos, por ejemplo, las autoridades locales en Pichincha, alcalde de Quito, prefecta de Pichincha, me parece que están, o sea, como que en ese otro lado, ¿no? Demuestran con su acción, con su comportamiento, y también, o sea, no necesitan hacer una campaña de comunicación para demostrarnos de parte de quién están y los otros también. Claro, y hay una diferencia, ¿no? Algo que notábamos ayer de las opiniones de nuestros oyentes, es que Jorge Yunda tuvo un predecesor nefasto para la ciudad de Quito, pero jamás le hemos escuchado al señor Yunda decir o echarle la culpa a la alcaldía anterior. Él está enfrentando esta crisis y sin echar la culpa a nadie, sino dando soluciones. Y entonces la gente ya parece también que se está cansando porque el discurso del gobierno, todo es a echarle la culpa al gobierno anterior. Y ahí se ven las diferencias de liderazgo. Entonces, mientras el uno toma buenas decisiones sin echar la culpa a nadie, el otro se equivoca cada rato echándole la culpa al gobierno anterior. Ajá, sí, así es. Parecería que es un fenómeno colectivo al interior del gobierno, probablemente porque la cabeza emite este efecto que se reproduce en todos los demás. Distorsión cognitiva se le dice, ¿no? Es decir, que todo lo que hacen les sale mal, todo lo que dicen es contradictorio, entre ellos están peleados y vemos que eso es una enorme catástrofe en la que todos estamos pagando las consecuencias, lo peor de todo. Así es, claro, todos estamos metidos en el mismo saco porque obviamente son nuestras autoridades, pues ya ellos son los que deberían estar tomando las riendas de esta crisis. Ahora, Santiago, como para ir terminando, ¿piensas tú seguir con estas entrevistas? ¿Vas a tratar de llegar hasta la gente de Guayaquil con tal de tener una medición un poco más digamos, científica para poder tener datos específicos ya? Sí, lo que nosotros hemos desarrollado recién es una experiencia piloto, que es lo que he presentado hoy. Tiene que ser tomada así, realmente es una primera prueba piloto. Ese es nuestro rol y esa es nuestra responsabilidad en la sociedad en este momento. Contarle a la gente, a las instituciones, a las autoridades, lo que piensa, lo que siente y lo que demanda la población. Esa es la manera en la que nosotros podemos contribuir. Y tenemos que hacerlo bien, además, tenemos que hacerlo utilizando unas reglas metodológicas que nos permitan decir, esta es una información confiable, segura y que por lo tanto puede permitir a las autoridades, a las instituciones y a la propia gente también tomar mejores medidas, reforzar ciertas acciones. Hemos visto, ¿no?, que es una de las cosas las que más fallamos, no haber tenido una preparación previa y todo eso, y todas esas lecciones tienen que servirnos. Entonces, hoy más que nunca, la investigación social es un elemento fundamental. Se necesita tener más investigación social, necesitamos escuchar a la gente, y eso es lo que nos va a permitir ajustar las estrategias comunicacionales, la educación, y tratar de entender mejor también a las personas que a veces dicen, o sea, que son por malcriados, no es que se saltan el aislamiento, sino que hay muchísimas razones que están por detrás, que hay que entender esa complejidad. Así que ahí estamos,
le damos hasta las últimas consecuencias y vamos a tener más información. Así que estamos iniciando un programa de investigación que le esperamos tener en los próximos días más información. Yo te quiero agradecer, Santiago, por haber atendido esta entrevista, pues y obviamente esperaremos esa información porque es muy importante que la gente conozca lo que realmente está sucediendo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, saludos a todos, saludos a Hoja de Ruta. Muchísimas gracias, Santiago, y con las personas que se han conectado, que muchísimas que están en nuestra sintonía. Nosotros regresamos más tarde ya con nuestros programas habituales de martes. Tenemos Cuarta Instancia, Ruta de Letras, Ruta Calidoscopio y también tendremos, esperamos confirmar más tardecito otra entrevista y ya les informaremos más adelante. Con todos, muchísimas gracias y hasta pronto.